¿sí? Pero se me perdió, la verdad me ha fallado el equipo hoy. Entonces, hoy voy a hacer explicación de los dos temas únicamente y para la siguiente clase ya estaríamos haciendo ejercicios en conjunto y ejercicios por parte de ustedes. Entonces, les voy a enviar el material en este momento porque ni siquiera lo he podido enviar y me disculpo porque ya fue algo que se me salió de manos totalmente. Son estas ejercicios, estas dos. Pues regálenme un segundito, yo ya les envío los archivos en este momento, enviados, enviados. Ustedes son, a este puede ser, ojalá, control C, redactar para asunto. Y solamente me falta es apuntarles. Día 15. Listo, chicos. Buen día, María Fernanda. Muchas gracias por grabar la sesión. Te agradecemos mucho. Les acabo de enviar, como les acabo de decir, por correíto los archivos que vamos a trabajar el día de hoy. Tengo el impasse que el equipo de cómputo me está fallando y también si se me llega a bloquear la máquina mientras estoy trabajando con ustedes, que me tengan un poquito de paciencia mientras me desconecto y vuelvo y hago la conexión, que es cerrar todos los archivos y volverlos a aprender. La verdad es que la máquina me estaba fallando. Tenemos entonces en este momento los archivos que les acabo de compartir. Vale, Luis Beltrán. Lilia, de pronto revisa que acabé de enviarlo. La verdad, hace 30 segundos acabo de enviarlo. Sí, llegaron varias planillitas, profe. Correcto, sí, señor. Entonces, hoy voy a hacer la explicación básica de la estructura. Voy a mostrar un par de ejemplos, tanto de funciones de bases de datos como de tablas dinámicas. ¿Vale? La verdad es lo único que voy a hacer el día de hoy. ¿Por qué? Porque el material que tenía ya listo para explicación paso a paso con ustedes y ejercicios que tenía para que ustedes se ejecutaron, se me volaron totalmente. Se me perdieron. Entonces, chicos, si a ustedes ya les llegó la información, por favor, ingresemos al archivo que se llama funciones de bases de datos. Vamos a bloquear, por favor, vaya a bloquear. ¿Listo, chicos? Espero que ya hayan podido descargar los archivos. El primero que vamos a validar es el archivo que se llama funciones de base de datos, funciones de BD. Aquí en estas funciones de bases de datos, chicos, ya se va a bloquear. Haga eso.
Hoy sí estoy de malas con el equipo. Bye, bye. Las funciones de bases de datos, chicos, lo que me hace es calcular valores que se encuentran dentro de toda una tabla, ¿sí? Entonces, estos valores que nos calculan nosotros permite pues hacer esa creación, crear, modificar y hasta limpiar los datos dentro de esa tabla que se encuentra en Excel. Son fórmulas. En este caso, nosotros hemos trabajado la fórmula de la suma, del máximo, del mínimo, del contar, del contará, del promedio, ¿cierto? Lo que vamos a hacer ahora es aplicar esas que acabo de mencionar dentro de la fórmula de la base de datos. Estas como las funciones principales que nosotros podemos trabajar dentro de fórmulas o funciones de base de datos. Pero inicialmente ustedes aquí encontrarán el resto de funciones de bases de datos. Yo les hablé del contar, contará, máximo, mínimo, producto, promedio, suma. Pero adicionalmente van a encontrar una que se llama extraer, varianza, varianza sobre los valores de un campo, desviación estándar y desviación estándar sobre los datos de un campo. Estas ya son de pronto datos un poco más de estadística, ¿cierto? Que se utilizan. Entonces, no quería dejarlas de nombrar al menos para que ustedes conocieran que existen otro tipo de funciones que se pueden trabajar en bases de datos. Estas son las que se trabajan, Lilian. ¿Lilian te llegó? Estas son las funciones que se trabajan principalmente en bases de datos. Retomando nuestro ejercicio de base de datos, pues tenemos una sintaxis. Vamos a hablar de la primera, que es base de datos suma. Y dice que suma los valores de la columna de la base de datos que cumple con una condición específica, que cumple con una pregunta. Entonces, en este ejercicio vamos a encontrar la estructura. La base de datos, que es obligatorio, que viene siendo todo el rango, o sea, toda la base de datos, o sea, toda la tabla, así como la acabo de seleccionar. El segundo es el encabezado, el nombre del campo, que dice que también es obligatorio, la columna con los valores que se van a sumar. En este caso, yo quiero saber el valor que adeudan. Por eso lo que tomo es el encabezado. No tengo necesidad de tomar todo el rango, ¿sí? Ni toda la columna, sino solamente el encabezado de ese conjunto de datos. En este caso, el encabezado lo vamos a tomar como el campo deuda. Y por último, vamos a tomar los criterios. Los criterios son, en este caso, los rangos que de la celda que contienen los criterios que se van a cumplir. Y yo voy a decir que voy a calcular, o mi pregunta es que me traiga las deudas de los niveles. En este caso, los niveles es primaria, secundaria, inicial, ¿sí? En el ejercicio que estoy buscando expresar a ustedes en este momento, quiero saber el total de la sumatoria de las deudas que tienen los que están en el nivel de primaria o los que están en el nivel de secundaria o el total de deudas que tienen todos los que están en inicial. Para este ejercicio, chicos, es importante que ustedes, uno, tengan definida y realizada su tabla. Primer punto. Dos, tengan definido de esa tabla bajo cuál de los encabezados ustedes quieren que se haga el cálculo de la suma. En este caso, yo necesito que me sume las deudas, mi encabezado sería deuda. Y cuando hablo de los criterios, yo debo hacer este ejercicio de decir, voy a averiguar el nivel
y tiene que quedar igualito escrito. No puedo escribir el nivel, ¿cierto? Ni el nivel, perdón, el error que voy a cometer con B larga, sino tiene que quedar escrito como el nivel, porque él va a ir a buscar ese encabezado dentro de la tabla. Si es en minúscula, profe, disculpe, tiene que ser en minúscula, ¿sí? No, lo toma como mayúscula también. Creo que lo toma también Ok. como mi mayúscula. Ya hacemos el ejercicio. Entonces, digamos que en este caso, si ustedes miran, yo le voy a decir qué es lo que voy a calcular. Yo aquí voy a quedar decir que ese es el nivel y quiero que voy a averiguar cuál es la deuda. ¿Listo? En este ejercicio, lo que yo hago es decir, como voy a calcular la deuda en esta celda, comienzo a aplicar la fórmula. B de suma, abro paréntesis. Lo primero es la base de datos. Entonces, selecciono la base de datos, punto y coma. Lo segundo es el nombre de la columna que quiero que se sume. En este caso sería la G24, que es deuda, punto y coma. Lo tercero es los criterios, la pregunta que quiero hacer. En este caso, nivel y la celda continua vacía. Y enter. Cuando yo le diga aquí inicial, él me va a traer la sumatoria de todas las deudas que sean de nivel inicial. Cuando yo le diga primaria, él me va a traer todas las deudas de todos los que son primaria. Cuando le diga secundaria, va a ser lo mismo. Yo puedo validar secundaria, secundaria, secundaria y secundaria. ¿Me falta alguna secundaria más? Secundaria. Los acabo de seleccionar y aquí abajito miren que me dice que la suma de esos valores es 100. ¿Cierto, chicos? Facilito. Entonces, si quieren, repetimos este ejercicio. Es sumamente sencillo. ¿Es entendido primero para ustedes la estructura, chicos? Sí, profe. Sí, totalmente. Listo, Luis. Perfecto. Entonces, aquí lo importante es que ustedes pueden ver que yo no estoy aplicando una suma, ¿cierto? Como las que hemos venido aplicando dentro de funciones matemáticas, ni un sumar punto sí con una condición, porque la condición que yo coloco es una condición fija. Sumar punto sí, sume sí es de primaria y no podría preguntar más, ¿cierto? Aquí yo lo que puedo hacer es esa condición ir cambiándola de acuerdo a mi requerimiento. Entonces, recuerden que tenemos tres campos. Aquí los tengo perdón, tres partes de la estructura. Primero, la base de datos, que es toda la tabla. Segundo, el nombre del campo, que es el encabezado de la tabla a evaluar, donde quiero o donde se encuentran los datos que voy a sumar. Y el criterio es el rango del encabezado o el nombre del encabezado y el dato que voy a buscar. Entonces, no solamente es necesario tener la tabla, no solamente es necesario saber qué es lo que voy a sumar, sino que adicionalmente debo decir o tener claro qué es lo que voy a preguntar. Yo quiero saber del nivel, los de primaria, que me saque la sumatoria para saber cuál es la deuda. Y ahí es donde aplico mi fórmula de base de datos, suma, primera parte, la estructura, el rango, punto y coma, segunda parte, la estructura, deuda, que es el encabezado de donde voy a sacar los datos que se van a sumar. Y tercero, el rango, el encabezado y la pregunta.
En este caso, la información que se encuentra en esta celda I-34. Ahí está primaria, ahí está secundaria. Yo puedo hacer los cambios, perdón, y automáticamente voy haciendo el ejercicio. Fácil, chicos, ¿cierto? Miremos este otro ejercicio. Dice, se desea determinar el salario total de las personas de ventas. ¿Sí? Volvemos a lo mismo. Toda la base de datos, el encabezado que quiero sumar es el salario, porque quiero que sume todos los salarios de los que sean de ventas. Cuando hablo de la base de datos, toda la tabla, por eso aquí les dejé que es desde la celda B41 hasta la celda F52. ¿Cierto, chicos? Cuando les hablo del nombre del campo, que es el encabezado donde están los datos, donde vamos a sacar la sumatoria, por eso digo que es el F41, porque es el salario. O sea, de estos datos que tienen el encabezado salario, es que voy a hacer la suma. Y por último, estoy diciendo que de la celda F58 y F59 saque el rango de encabezado y de datos. Yo lo cambiaría y yo pensaría que me queda más bien el área y compras, que sería F55, F56. Este último, pues ustedes deben tener en cuenta, tengo mi tabla de datos y debo generar ese campito o ese rango para el criterio. De esa manera, de esa manera, chicos, si yo aplicara aquí en esta celda aleatoriamente la fórmula y digo que es igual a la base de datos suma de toda esta base de datos, por favor sumen los salarios atendiendo a la siguiente pregunta, que sea del encabezado de área y me traiga solamente los que son de el área de compras. Si le digo ventas, hace el cambio del valor. Si yo voy y verifico cuánto fueron el salario del equipo de ventas, tengo ventas, ventas, ventas. Aquí abajo verifico y me dice que la suma es 4.413. Efectivamente, aquí en nuestra fórmula nos aplicó y trajo solamente los que hacen parte del departamento de ventas. ¿Entendido, chicos? Facilísimo. Aquí encuentran ustedes este ejercicio donde dice, sume las edades de las mujeres que estudian marketing. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí tengo masculino y si yo coloco femenino, me cambia el dato porque hace la sumatoria de las mujeres. Si yo paso a masculino, hace la sumatoria de las edades del sexo masculino. Y aquí ustedes encuentran, fórmula 3, la fórmula que se ha aplicado. Cuando hablamos de la fórmula que se ha aplicado, entonces voy a traerme este y voy a decir, ¿cuál es la base de datos? La base de datos va desde B64 hasta E86. Sería desde B64 hasta E86. Cuando hablo
¿qué es lo que voy a sumar? Entonces, es la edad y mi encabezado sería la celda C64. Y cuando hablo del criterio, pues yo lo puedo crear en este momento y decir que es bajo sexo. Yo eh, quiero preguntar del sexo, ¿cómo suma de edades de la mujer que de la carrera en este momento? Estaríamos hablando que nuestro rango hace parte del H76 hasta el I76 también. Y con eso ya estaríamos nosotros ejecutando la fórmula. De esta manera, entonces, si yo le digo que es igual a la base de datos, la sumatoria en la base de datos, primero, el rango de la base de datos. Segundo, ¿qué es lo que voy a sumar? El encabezado de edad. Y tercero, el rango que quiero sumar, que en este caso estamos diciendo que el rango es, a ver si lo puedo sacar así, la sumatoria. Es que lo saqué mal, lo copié mal. Entonces aquí decimos femenino, femenino, y podemos decir masculino, si está como femenino y masculino. ¿Listo, compañeros? Profe, ahí el rango que pide es de mujeres, ¿cierto? Femenino que estudie en marketing. Correcto, sí, señor. Entonces, el problema que tengo, bueno, este ejercicio que acabamos de hacer, que es con B de suma, ¿sí? Sucede lo mismo con B de max y con B de min. La estructura es la misma, no cambia absolutamente nada. Solamente que él internamente va a buscar o cuál es el valor máximo o cuál es el valor mínimo. ¿Sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta ustedes, aquí mi gran diferencia no la hay. Tanto para B de suma, para el máximo y el mínimo, para el contar A y para el promedio, todo eso se me perdió, chicos. ¿Sí? Igual así se haya perdido y no lo traigan en este momento a cotación, la estructura es la misma. No me está cambiando absolutamente nada. Toda la tabla, el encabezado de donde están los datos que voy a evaluar cuál es el mayor o el menor, o cuál es donde voy a contar o de donde voy a sacar el promedio y el criterio del encabezado. Entonces, Profe, no tenemos, señor. no, disculpe, no, ya espero, ya le pregunto, tranquilo. Entonces, chicos, digamos que aquí, como ya sabemos cómo aplicar la suma como función, la máxima y el mínimo como función, el contar, el contará y el promedio como función, aquí la diferencia es que lo estoy haciendo en una base de datos, en un rango de Excel, ¿cierto? Y estoy arrojando ya, pues, varias preguntas de acuerdo a un encabezado de rango que yo puedo definir. Si ustedes aquí validan, igual función texto, si es función, no es fórmula, fórmula texto. Si ustedes aquí pueden evaluar, chicos, mire que hago el mismo ejercicio.
Primero para el máximo, para saber cuál fue el máximo o el salario máximo, yo le digo el rango completo, que es lo que está aquí subrayado en azul. Segundo, en rojo, le estoy diciendo cuál es el encabezado donde se encuentra la información que va a calcular si es mayor que la celda de 13. Y por último, el rango donde voy a hacer la consulta, G13 hasta G14, que es de qué departamento va a averiguar usted, dice de recursos humanos. 4.500 es el valor mayor en recursos humanos, efectivamente, porque hay 1.350, 4.500, 1.800 y 4.500. Si yo aquí cambio a ventas, por ejemplo, me dice que el valor mayor es 2.000. Ventas, 1.500, 1.200, 1.250, 2.000, 1.800, 1.200, 1.250. Si yo le paso a cualquiera de los otros departamentos, informática, aquí me dice que no la hay. ¿Por qué dice que no hay? Porque resulta que aquí informática Lleva encontramos tilde, con... lleva tilde. Exacto, informática, y al colocarle la tilde como se la acabo de colocar, y la pregunta que me hicieron al inicio, si importaba mayúsculas o minúsculas, creo que no nos importa mayúsculas ni minúsculas, pero sí tiene en cuenta la tildación, porque para él la A es un carácter diferente a la A tildada, entonces no la encontraría. De esta misma forma, chicos, ¿sí? Pues miren que aquí yo tengo la fórmula del min, B de min, así como tengo el B de max, tengo el B de min, ¿cierto? Y aquí en el B de min, pues estoy haciendo el mismo ejercicio. Igual, el rango completo que estoy calculando, el área de la tabla, el encabezado donde se encuentran los datos a los cuales le voy a hallar el valor mínimo, y el rango donde está la pregunta que voy a hacer. Del departamento de informática, dígame cuál es el menor. Entonces, chicos, como ejercicio que se me ocurre en este momento, hallen por favor el promedio. La fórmula es B de promedio. ¿Cómo les quedaría, chicos? ¿Cómo les fue, compañeros, con la de promedio? Recuerden la estructura. La primera parte es el rango completo, es lo que están viendo en azul.
La segunda parte es el encabezado donde van a sacar el promedio. Y la tercera parte es la pregunta, el encabezado y la pregunta de lo que quieren que ustedes consultar. A mí me dio el promedio de informática 2137.5, chicos. ¿Cómo me les fue? Sí, profe, me dio igual. 2137.5. Y lo escribí en Y mayúscula con tilde y sí lo reconozco. si escribo ventas, perdón que la embarré, si yo voy y escribo ventas, va y me trae el cálculo del promedio y me dice que el cálculo es 1400. 1432. Sí. Correcto, ¿sí? Entonces, creo que es una muy buena opción, ¿cierto? Porque cuando yo necesito laboralmente sacar aquí ese tipo de datos, pues no tengo que estar haciendo toda una fórmula, sino aquí la puedo aplicar y hacer la pregunta para varios. Y se acaban ustedes de validar que es la misma estructura. Si yo aplico el contará, me va a pasar lo mismo, ¿sí? Yo simplemente voy a traer la fórmula y le voy a decir B de contar. Lo único es que sí tengo que dejar los datos como estaba, el área completa. Y entonces me dice que hay 19. Efectivamente, mire, hizo el conteo y me dice que hay 19 campos, ¿cierto? Claro. Porque miren que aquí hay uno vacío. A mí me dio 9. Si te dio 9 es porque el área que has seleccionado debe estar errada. Y yo reviso. Aquí, chicos, pues esto era la parte que había construido, ¿sí? Eh, tenía este ejercicio que espero la próxima clase ya tener otra vez ejecutado, donde quería preguntar de cuánto se vendió en total, cuántas piezas de marcado. Si no tienen ustedes razón, 9. El que está mal soy yo, ¿sí? Porque él está calculando Los de frente a ventas nada ventas. más, profe. A Sí, sí, ventas, sí, 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 no el total. sí, 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 por eso está bien, es 9, tiene usted la razón. Entonces, de este tema de bases de datos, de fórmulas de bases de datos, que me parece muy útil, la próxima clase voy a traer este ejercicio para que lo hagamos en conjunto. Ya son preguntas diferentes. ¿Cuánto se vendió en total el día 22 de febrero? Ah, ¿cuántos marcadores se vendieron en el año 2023? ¿Sí? En el año 2023, en qué fechas se vendieron reglas? ¿Sí? ¿Cuándo se vendieron más hojas en blanco? Entonces, ese tipo de preguntas son preguntas que hoy en día, bueno, hoy en día no, en procesos de estadística son muy importantes. Porque, por ejemplo, si yo identifico que en el mes de diciembre se venden muchas más reglas, pues ya sé que tengo que para ese periodo tener previamente una buena cantidad de stock, ¿cierto?
Entonces, miren que este tipo de preguntas que se hacen así me pueden llevar a mí a sacar datos estadísticos para compras, para ventas, para stock que tenga yo de mercancías, así como el ejemplo que le estoy colocando en este momento, ¿sí? Entonces, mi idea, y estaba produciéndolo, la verdad, era traerles este ejercicio para que lo analizáramos ya como esta forma de sacar estadísticas dentro de una tabla, ¿vale? Me quedaría de bases de datos solamente hacer un ejercicio de estos en conjunto con ustedes, ponerles a echar cabeza, resolverlo y traer y dejarles el ejercicio que ya tendrían que ustedes hacer solitos. Respecto a contará y promedio, es la misma estructura. Digamos que ahí no me preocupo tanto que se me haya perdido los ejercicios. Ahora bien, me voy a pasar al siguiente documento. El siguiente documento se llama tablas dinámicas. Si ustedes, por favor, me colaboran y abrimos el archivo que se llama tablas dinámicas. Esto ya los abrieron todos, chicos. Se me perdió. Ese era el 16, el 18. El 18. Ya leo lo que me están escribiendo. Denme un par segunditos, por favor, chicos. Ya les leo lo que me escriben. No es que los haya dejado olvidados. Solo de dinámicas. ¿Qué se hizo? Ya, profe, ya lo abrí. T dinámica 1. Tabla dinámica se llama el archivo. Sí, sí, Ay, sí. qué feo. Tablas dinámicas del archivo y la hoja T dinámica. ¿Dónde usted está? ¿Esa es la que hay que mirar? Correcto, sí, señor. Exacto. Profe, yo llegué tarde que estaba en una reunión, entré como a las 2:30. Después me cuenta que vieron ahí al principio. Pues no quiero La, interrumpir, pero la verdad, y hoy me estoy excusando con ustedes, vimos el ejercicio de fórmulas y de funciones de bases de datos. Vimos la función de base de datos de suma, de máximo, de mínimo. Entre paréntesis vimos la de contar, contará y promedio, que trabaja la misma estructura. Y quedó pendiente de mi parte traer el ejercicio que vamos a hacer en conjunto y el ejercicio que ya quedaría para que ustedes hagan la práctica por parte de ustedes. Digamos que eso fue lo que hicimos. Y en este momento vamos a pasar a lo que tiene que ver con tablas dinámicas, pero estoy perdido en ese momento. Es que me falló el equipo de cómputo y perdí todo lo que había organizado para la clase de hoy. bueno, listo. Acá quedamos atentos. Dame un par segundos. Entonces, en este momento, en el tema de tablas dinámicas, me va a pasar lo mismo que me pasó ahorita con fórmulas de base de datos. También ya tenía proyectados los ejercicios. Eh, Ahí sí voy a ser sincero, en tablas dinámicas, ustedes son los que tienen que desarrollarlas, porque ustedes son los que pueden visualizar la ventaja que le pueden sacar a la misma tabla. En este caso, ¿por qué lo digo? Porque la tabla dinámica lo que hace es sacar como informes o resúmenes dentro de un conjunto de datos. Y esos informes y esos resúmenes atienden a los criterios, a las preguntas que nosotros le hagamos.
Y él lo que hace es cruzar la información y presentarla como un tipo de informe. Entonces, aquí nosotros podemos obtener datos de sumatorias, de promedios, podemos hacer filtración de datos para que se presenten de una forma en una tabla mucho más organizada. Para eso nosotros debemos tener nuestro mundo o nuestra tabla. Yo estoy empezando con esta tabla, la cual tiene los meses en los cuales se ha vendido un producto. Tenemos productos de referencia 1245, 1265, 1269, 1267, 1235, 1236 y 1258. Hemos dicho que el primer producto del 1245 en el mes de febrero se vendieron 5 cantidades a valor de 50 pesos para un total de venta de 250. Pero también del producto 1245 en enero vendimos 4 productos, ¿sí? 4 unidades de ese producto vendimos en enero. Las vendimos a un costo de 53 y pues el valor total, en este caso, fue de 212. Si yo voy y miro, en junio también vendí 8 unidades del producto 1245, pero en junio los vendí a 60 pesos para un total de venta de 480. Y no tengo más ventas que haya realizado ese producto. Yo aquí en este momento lo que estoy haciendo es buscando que ustedes analicen el tipo de información que tenemos en esta sencilla tabla. Por ejemplo, otra forma de analizar esta tabla sería decir, en febrero vendí 5 productos de la referencia 1245 y en febrero también vendí 5 productos pero de la referencia 1236. Es otra forma de analizar la tabla en este momento, ¿sí o no? Entonces, de ahí es que decía hace un momento, eso depende de la necesidad de datos o de información que ustedes requieran se exprese en la tabla dinámica. La tabla dinámica nos va a ayudar a que podamos hacer ese tipo de estadísticas y de reportes. Ahora bien, ¿cómo hacemos una tabla dinámica? Primero, debemos tener nuestro universo o nuestra tabla. Segundo, seleccionamos todo ese universo. En la parte superior de barras de menú está insertar. Y aquí vamos a decirle que me inserte una tabla dinámica. Cuando yo le digo que me inserte una tabla dinámica, él me dice, Alejo, la tabla, seleccione una tabla o un rango. Y me dice, mira, vas desde la 1C hasta la G14. ¿Estás seguro? Sí, voy desde la 1C hasta la G14. Lo segundo que me dice es, ¿quieres que esta hoja, perdón, quieres que esta tabla se haga en una nueva hoja o quieres que se haga en una hoja de cálculo que ya existe? Voy a tomar momentáneamente la hoja de cálculo que existe para que ustedes vean. Y aquí le digo dónde sería la ubicación de esa tabla. Y él ha dicho, mire, en la hoja tabla dinámica, en la celda J1, vamos a iniciar a hacer la tabla dinámica que usted ha solicitado. Si yo le digo en una nueva hoja,
aquí me aparecerá una nueva hoja con la tabla dinámica. Pero yo en este momento lo quiero hacer adrede dentro de la misma hoja. ¿Por qué? Con la finalidad que ustedes pueden ver los datos, los campos y puedan analizar qué es lo que sucede en la formulación de una tabla dinámica. Y aquí sencillamente le doy a aceptar. Me trae Profe, este disculpe menú, que le señor. interrumpa ahí una cosa. Ahí abajito, antes de que uno le diera a aceptar, elija si quiere analizar varias tablas. Eso es en el caso de que tenga uno varias tablas en el mismo archivo ahí mismo para poderlas ver y que él cruce una con otra. Lo que sucede cuando le hice la opción de varias tablas es que yo, por ejemplo, aquí tengo los datos de la venta del producto. Y puedes tener otra tabla que diga Por el vendedor, valor, por ejemplo. o iba a decir yo, el vendedor en el cual compraste cada producto y el Ya, porcentaje de ganancia. ¿Sí me entiendes? Entonces, sí, señor. puedes que tengas información en diferentes tablas, pero información que a ti te sirve arrastrar campos para que analice. Porque yo podría, en el ejemplo que me acabé de inventar ahí, oiga, yo necesito saber en febrero el producto 12.45, pues lo vendí en 50, pero ¿en cuánto lo compré? Para analizar cuál fue mi ganancia, ¿cierto? Porque puede que lo venda más caro en junio, que lo vendí en 60, pero si resulta que lo compré en 59, pues me estoy ganando solamente una unidad. Mientras tanto, en febrero lo vendí en 50, más barato, pero lo compré en 42, me gané 8 unidades. Entonces, Ya, cuando te dice otras tablas, es precisamente por eso, que puedas traer celdas de otras tablas en el momento. Automáticamente lo que me hace, chicos, es crearme este panel y me trae este menú desplegable o este panel desplegable. Y miren que aquí me trae con las columnas: mes, referencia, cantidad, importe, total. Si tengo datos de otra tabla, pues voy y busco la otra tabla, por eso dice aquí más tabla. Ahora, yo aquí quiero insertar eh, imagen, forma. Yo aquí quiero hacer este ejercicio. Este es el eje X, este es el eje Y. Me quedo como ordinario y grande. Entonces, lo que estoy tratando de dibujar en este momento es un plano cartesiano, chicos. ¿Cierto? Aquí tengo mi eje Y y aquí tengo mi eje X. ¿Listo? ¿Por qué hago esto? Porque acá yo voy a colocar qué información quiero que aparezca, como si fuera el eje Y o como si fuera el eje X. De esta manera, por ejemplo, si yo digo que, espérate que es que quiero que se vea acá. Yo quiero saber de la referencia, se vaya a las filas. Mire que aquí comenzó y apareció los diferentes códigos de referencia que tengo. No están repetidos, los trajo organizados y me dijo el total perdón, el total de códigos que hay. Ahora, si yo me traigo al siguiente eje, que es columna, me voy a traer cantidad solamente por ejercicio. Él me trajo supuestamente aquí las cantidades, pero ¿las cantidades de qué? ¿Sí? Dice que se vendieron 2, 3, 4, 5. Aquí, por ejemplo,
por eso les digo, ustedes deben tener muy claro lo que quieren evaluar. Ahora yo voy a decir, voy a averiguar de ese producto cuánto se vendió cada mes. Y miren que aquí ya tengo la pregunta de las etiquetas, cuánto se vendió en febrero, en marzo, en abril, en mayo, en junio, y tráigame el total. Ahora lo que me falta decir es la unión. Miren aquí que trabajé un eje, mire aquí que trabajé el otro eje, ¿cierto? Ahora lo que quiero hacer es, ¿qué es lo que quiero que me arroje? Tengo aquí mi eje, Y, tengo aquí mi eje, perdón, tengo aquí mi eje X, tengo aquí mi eje Y, ¿cierto? Y ahora lo que voy a hacer es decir, ¿qué quiero que me aparezca? Yo quiero que me aparezca los valores totales. Y en este momento, chicos, que esto es duro. En este momento, chicos, me está trayendo, pero no, el total no me gustó. Espérenme un segundo. Adiós totales. Mejor me traigo el importe. Ahora sí. Y en este momento, chicos, me está trayendo lo que se ha vendido, el valor que se vendió para cada uno. Por ejemplo, del código 1235 en enero se vendió a 25. En 1235 código en el mes de enero, yo trato de minimizar para no tener que estar moviéndoles tanto a ustedes. Ya, aparezcan, ya. Déjenme disminuirla un poquito más, ya. Entonces, mire, del código 1235 se vendieron a 25 unidades, a 25 pesos en el mes de enero. Del código 1236 se vendieron, entonces voy a buscar el 1236. Mira, aquí está el 1236. ¿Y a dónde más está el 1236? Aquí y acá. Creo que no hay más del 1236, ¿cierto, chicos? Inicio y se va. Entonces, ahora sí. Del código 1236 se vendieron 30 en febrero, es cierto, miren los 30 acá. Y dice que se vendieron 85 en mayo. Miren que es verdad, porque él cogió los dos datos y los sumó del código 1236, trajo los dos datos y los sumó, y aquí tengo los 85 que vendió. Y por final, dale, Liliana. Y al final, lo que estamos haciendo es que, miren, me está trayendo el total del valor de la venta, perdón, del valor de venta de cada producto que se realizó. Entonces, miren que de una u otra manera, ¿sí? Esta tablita con una tabla dinámica me permite traer mucha más información. Si vamos, si vamos atendiendo a lo que estoy explicando, chicos. Sí, sí, señor. Sí, Sí, señor. Sí, profe. Digamos que aquí, más que mi misma explicación, es el análisis que ustedes le den. Porque es que eso depende de lo que ustedes necesiten construir. Y yo para construir lo que hago, pues yo personalmente lo que hago es pensar en este eje, en X y Y,
para saber cómo lo voy a ejecutar, qué es lo que necesito comparar. Eso es como las tablas de multiplicar que venían en los cuadernos antiguos, que venía esa matriz, ¿cierto? Y que en el punto intermedio arroja el resultado tanto de la fila como la columna, la unión. Lo asimilo así, este plano, para hacer las consultas. Entonces, miren chicos que no es difícil, la tabla dinámica, hacerla en sí no es difícil. El tema va más a trasfondo de qué es lo que yo necesito evaluar. ¿Y Y si yo se generé pueden la hacer tabla, insertar varias tablas? claro, y puedes insertar más datos. O sea, lo que Ah, preguntaba el compañero, ¿puedo traer más tablas? Claro. Yo aquí puedo traer una tabla donde diga a cuánto compré cada producto, ¿sí? O puedo tener una tabla donde diga cuál es mi meta de ventas por cada mes, ¿cierto? Para calcular qué me falta vender para llegar a la meta de cada uno de los meses por producto o por varios productos, ¿sí? Eh, el tema aquí, créanme que de tablas dinámicas es un poco más de lo que uno requiere, ¿sí? Muchos pelean con la tabla dinámica porque se dice que no se entiende, pero no, no es que no se entienda, es que no expresamos nosotros verdaderamente nuestra pregunta, ¿sí? Volvemos a lo que voy desde la primera clase. El problema no es Excel, el problema es la lógica que nosotros aplicamos. Profe, disculpe, una pregunta. En ese ejemplo en el que estamos, ¿sí? Donde está la tabla que estamos analizando, lo que va construyendo con la dinámica y al lado los campos de la tabla dinámica, ¿sí? Que veo ahí en la que está, pues dice filtros, columnas, filas y valores que están dentro de esa matriz del eje X y Y, ¿sí? En el campo de tabla dinámica de ese a la derecha, aparte de eso, lo que estamos viendo, digamos, uno llega y estamos analizando mes o abajo donde dice valores, si fuera en ese XY en la inferior derecha, dice suma de importe. Si uno le da el clip ahí en ese desplegable, llega y le da uno una opción que dice configuración de campo. Si yo oprimo en configuración de campo, me está, me está desplegando un tema que dice, elija el tipo de cálculo que desea usar para resumir datos, suma, recuento, promedio, máximo, mínimo, producto. O sea, significa que si yo quiero que no esté solo la suma, sino hacer ese mínimo, ese máximo, él la toma automáticamente y la cambia el análisis ahí, sí. Totalmente, compañero. Sí, sí, ya lo Mira digo, en este momento, mínimo. mira en este momento que le acabo de aplicar el promedio, ¿sí me entiendes? Y él lo que hizo Sí, fue, señor. del producto 1236, perdón, del 1236, que dijimos que son 4080, 115, ¿sí? Sacó el promedio, Sí, aquí de mayo te sacó el promedio de esos dos. 45 más sí, 40, 85 dividido 2, te sacó el promedio. De 30, sí. pues 30 dividido 30, 30 dividido 1, pues te dio 30, ¿sí? Y aquí te está sacando el promedio total. Pues como tú Ya, lo acabas de listo. decir, digamos que ya iba a explicar eso, pero es que no tengo el afán de explicarlo, sino de eso es que ustedes acaban de hacer, de que miren las opciones que ustedes tienen. Yo, por ejemplo, les pregunto, no lo han hecho, cambien datos, a ver qué pasa. Cambien aquí, traten de cambiar un dato aquí, a ver si los deja. En la tabla, en la... La tabla dinámica no Ah, les permite. tocaría ir es a la fuente de donde se le toma, Dinámica Listo, no ¿cierto? deja. Si yo, listo, hágalo a ver qué pasa. ahí sí me toma, pero no me está actualizando la tabla. Ah, ya, perfecto.
A eso voy. En este momento, perdón, yo puedo ir, estamos hablando sobre todo de 1236. Voy a decir que vendí no 30 sino 60 en febrero, no 45 sino 90, no 40 sino 80. Y la cambié, pero mi tabla dinámica no me la actualizó. ¿Cómo la actualizo, chicos? Tendría que pararse uno donde están los valores de la tabla. Ah, no. ¿Qué dice? Está revisado. Ah, sí, si se para uno sobre la tabla, saca un desplegable y dice que actualizar. Ah, sí, él Perfecto. actualiza. Él actualiza. ¿Listo? Sí, señor. Entonces, lo que Sí, está pero no haciendo, sé si le quedó claro a los compañeros, profe, qué pena. entonces, lo que está haciendo, ¿sí? Es que uno, la tabla, no le puedo variar los datos, porque este no es el origen de los datos. La fuente donde están los datos no es este. Esta tabla dinámica es el resultado de estos datos. Por eso lo quise hacer inicialmente en la misma hoja, para no estar cambiando de hojas y confundirlos más. Pero cuando yo cambio los datos aquí, entonces voy a volver a 30, voy a volver a 45 y voy a volver a 40, aunque yo cambie la fuente de datos, me falta actualizar aquí la tabla dinámica. Y para eso sencillamente me ubico en la tabla dinámica, doy clic derecho y aquí me aparece actualizar. Antes de que le dé, mire que aquí aparece 60 y 85. Ah, ya la actualicé. Actualizar, ya me aparece 30 y 42.5. 42.5, ¿por qué? Porque está sacando el promedio de estos dos datos. Si yo hoy digo, no, no necesito el promedio, sino necesito la sumatoria, ahí me aparece el 85. Ah, sí, qué chévere. Es muy sencillo. Créame que esto es supremamente sencillo. El problema es yo qué datos quiero comenzar a mostrar. Profe, Porque si yo, discúlpeme, ya aprovecho. Ay, perdón, qué pena. señor, No, qué pena, siga, profe, qué pena. no, no se preocupe. Entonces, aquí cuando ustedes aplican la tabla dinámica, les aparece este menú de analizar tabla dinámica. Y entonces ¿Cuál, perdón? aquí, Ah, ya, ya, ya. acá en la parte superior, mira que les aparece. Y así como hay la opción de hacer la tabla dinámica que ya se generó, me dice que también puede generar un gráfico dinámico. No me va a complicar, ¿Dónde es, profe? Perdón. claro, con gusto. Ahorita no me voy tan al detalle, pero simplemente estoy visualizando, que visualicen opciones ustedes. Mm, Cuando yo Sí, genero la esa, tabla dinámica, automáticamente en el menú de archivo, en la barra de menú, y aparece analizar tabla dinámica como un menú. Y dentro de esta analizar, me aparece gráfico dinámico. O sea, un gráfico sobre estos datos. Ya aquí obviamente lo montaré en el tipo de gráfico que yo requiera, pero automáticamente aquí lo tenemos. Del producto 1235. Perdón, este está al revés. Estos son cantidades, estos son. En el mes de enero hubo ventas de 25 del producto 1235. Del producto 1236, en el mes de febrero se vendieron 30. En el mes de mayo, que es este azul, se vendieron 85. Mírenlos acá.
Entonces, obviamente, pues el gráfico lo podré ajustar dependiendo de los datos que yo haya generado en la tabla dinámica. ¿Listo? Yo les compartí, lastimosamente es que como les digo me falló, yo aquí les estoy compartiendo algunos ejercicios que conseguí para hacer tabla dinámica, sino que la verdad quería revisarlos bien antes de validarlos con ustedes. Pero estos van a ser los ejercicios que vamos nosotros a validar. ¿Sí? Aquí está la base de datos, bueno, las instrucciones para la creación de la base de datos. Aquí está la base de datos que se está generando. Aquí está sacando otra tabla que se llama productos del alquiler. Aquí está haciendo la unión y aquí está sacando la tabla dinámica que es este reporte. ¿Listo? Entonces miren que aquí estoy diciendo, mire, cómo puedo filtrar por estado, por código, por producto, por la descripción y aquí estoy generando todo un informe. Entonces, todo esto fue lo que se dañó porque ya lo había ampliado para detallarlo paso a paso y lo pudiéramos validar, ¿sí? Y en los ejercicios que ustedes se encuentran aquí, pues hay un orden, desde el más sencillo y abrí el más complicado primero, la verdad, para mostrar que era este. Entonces, un registro de una factura, aquí cómo podemos hacer el cálculo del control para hacer los cobros de lo que nos deben a nosotros o de las facturas que están próximas a vencer, ¿sí? ¿Mediante qué? El registro de las facturas. Cliente, qué factura, la fecha que se facturó, cuánto, cuándo se termina, cuándo tiene que pagar, ¿sí? El tiempo de periodo, cuándo se vence, si ya pagó o no. Entonces, de este dato que tenemos aquí, de control de cobro de facturas, saqué el reporte de cobro de facturas y próximas a vencer. Ah, ¿listo, chicos? Aquí hay una segunda que podemos mirar. En esta estoy analizando en los meses de enero, la semana 1, 2, 3 y 4, cada cliente o los clientes que compraron. En enero, la primera semana, el cliente 13 compró el artículo 105, del cual compró 6 unidades a 25 pesos para un total de 150. Pero podemos decir que el cliente 105, perdón, que el cliente 13 volvió a comprar en enero, pero ya en la semana 3. Compró otro artículo diferente, porque ahora compró el artículo 104, comprándonos dos cantidades. Si yo vuelvo a analizar al cliente 13, volvió en febrero, la tercera semana, a comprarnos el artículo 110, y el cliente 13 nos volvió a comprar en marzo el artículo 103. Entonces, miren que tengo una información que estoy analizando mentalmente, la verdad. En, a- ¿Cierto? en abril también compró. En abril también compró la semana 2, el cliente 13 volvió a comprar el producto 110. Entonces, miren que yo necesito saber ese dato. Por ejemplo, venga, cada cliente que ha comprado y cada cuánto, por ejemplo, ¿cierto? O puedo preguntar, venga, la gente compra más en la primera, en la segunda, en la tercera, en la cuarta semana, ¿sí? Entonces, este tipo de tablitas nos van a nosotros ayudar a resolver, pero de acuerdo al requerimiento que nosotros tengamos. Digamos que yo aquí tengo mi tabla, la selecciono, le digo insertar, tabla dinámica, voy a volver a insertarla dentro de la misma hoja, desde acá, me despliega el menú, como lo dijimos,
aquí me trajo mis campos y aquí es donde yo comienzo a construir mi tabla como quiera que aparezca. Entonces yo puedo decir, bueno, yo quiero que me le traiga las semanas por columnas. 1, 2, 3, 4. Semana 1, 2, 3, 4. Yo quiero que me traiga ahora los clientes como filas. Cliente 12, 13, 14 versus lo que sucede la semana 1, 2, 3, 4. Yo quiero que me traiga, uy, no sé si con los artículos me quede bien. Los artículos en este momento. Ah, sí me quedó bien. Aunque este total no me sirve para nada, ¿cierto, chicos? En el análisis que estamos haciendo no me sirve para nada este valor. Porque a mí no me sirve sumar el código 108 con el código 105 con el código 210. Pero sí me sirve saber que él compró, el cliente número 12 compró artículos del 108, del 207 y del 103 en la semana 1, 2 y 3. Pero yo puedo aquí, por ejemplo, decir, pucha, sí me sirve ese dato, qué artículos, pero no, yo quiero es que me los despliegue no como columna, sino como filas. Entonces, ese que es artículo, le voy a cambiar y lo voy a mover a etiqueta de columna. Ah, no, ese no me funcionó como ejemplo. Control Z. Ese era artículo, sí, ese era artículo. Perdón, lo voy a mover a etiqueta de fila. Uy, ya comenzó a quedar más organizado. Voy a saber de el cliente 12 los productos que compró. Ahora quiero saber, ¿saben qué? El total. Y ese sí me lo voy a llevar a el valor. Y en este momento, del artículo del cliente 12, analicémoslo. Cliente 12, cliente 12. Uy, perdón, que lo agrandé. Aquí es más de analizar lo que estamos haciendo, mira. Voy a analizar el cliente 12. Tengo los datos del cliente 12, tengo los datos del cliente 12. Tengo datos del cliente 12, que es el que vamos a analizar, y tengo datos del cliente 12. El cliente 12 compró el artículo 102, 103, 105 y 108. Es verdad, 102, 103, 105 y 108. Del artículo 102 compró en total 160. ¿Es cierto? Aquí está. Del artículo 103 compró 75. Del artículo 105 compró 625 y del artículo 108 compró 120. Y en este momento sabemos que él en la semana 2 es donde más compra. Yo me estoy inventando el ejercicio, pero lo que yo en mi cabeza tenga que se puede sacar de informe de una tabla, lo puedo proyectar en una tabla dinámica. Yo podría decirle que en vez de la semana, me muestre el mes. Y mire que aquí ya tengo los datos. Voy a quitar los datos del 15, del 14 y del 13 de los clientes y bajar solamente los datos
del 12, del cliente 12. El cliente 12 no compró nada en enero, es cierto. El cliente 12 en febrero compró 745 artículos. Aquí están, mírenlos. En marzo compró 160 artículos. En abril compró 75 artículos. Es cierto, ¿sí o no? Sabemos que en febrero compró 2 artículos, en marzo compró un solo artículo y en abril compró solamente un artículo. Entonces, miren que no es complicada, de verdad, no es complicada, pero lo que yo necesito es generar tablas dinámicas o bases de datos y saber formularles las preguntas para dirigirlos a ustedes. Pero yo aquí, por ejemplo, podría decirle, chicos, yo necesito saber eh, cuáles fueron las ventas mayores o la cantidad de venta mayor de cada uno de los meses, ¿sí? Y ese ejercicio se puede sacar acá, porque, entonces mire, aquí tengo para calcular los valores mayores, aquí tengo los meses, entonces tendría que buscar el versus, ¿cierto? Por eso les digo, el eje X contra el eje Y, para que ustedes lo puedan ejecutar, ¿sí? Y yo podría decirle que ese filtro fuera de mes. Miren que apliqué aquí y traje el mes como filtro ahora y yo le puedo decir aquí qué mes quiero. Solamente muéstreme lo que pasó en febrero y me trae la información de todo lo que pasó en febrero. O le puedo decir, tráigame por favor todo lo de abril y me trae todo lo que pasó en abril, ¿sí? Si yo devuelvo mi mes a columna y lo quito de filtro, pues me lo trae aquí todos los meses, pero también lo puedo filtrar como lo acabo de realizar. Eh, y bueno, chicos, Ahí cómo sería, profe, disculpe, el gráfico, por ejemplo, para esa tabla, para mirar cuando usted lo ubicó arriba. analizar tabla dinámica ¿En y en dónde el es que menú lo...? que se Ah, ya. despliega, aquí dice gráfico dinámico. Listo. ¿Sí? Obviamente, pues hay que evaluar cuál es el mejor gráfico. Entonces, solamente quiero que aparezca el cliente 12, ¿sí? Solamente quiero que aparezca el cliente 12 y 13. Quiero que aparezca el cliente 12 y 13, pero solamente versus los artículos 106, 8 y 10. Entonces, miren que aquí, a medida que yo fui haciendo las preguntas, miren que aquí en la tabla dinámica fue cambiando. Y este es un buen ejercicio porque aquí ustedes pueden ver cómo lo está calculando. Pero en sí, solamente trabajamos eje X, eje Y el resultado que queremos que aparezca. Aquí yo le puedo decir, mire también, que solamente sea febrero, si quisiera hacerlo. Y miren que aquí lo desapareció. Si yo vuelvo y le digo todos los meses, seleccionar todo, seleccionar todo, ahora sí, aceptar. Me trajo los productos, solamente me trae febrero y abril, porque solamente en esos 2 meses se vendían esos dos números de producto. Si yo le digo no, quiero todos los productos, 102, 103, 4, 5, 6, 7, 8, mire que me dice que productos se vendieron de todos en febrero, marzo y abril, en este caso.
Aquí solamente le estoy diciendo que me muestre información del cliente 2 y 13. Yo aquí le puedo decir nuevamente que me muestre todos los clientes. Y aquí ya aparecieron los clientes en total. ¿Sí? Que usted no quiere que aparezca la suma, ¿sí? Entonces recuerde que usted aquí en valores, a ese sí no lo cambió acá. Configurar de campos de valores, le puedo decir que aparezca, es que el promedio no me sirve, ¿sí? Pero pues solamente por mostrar. Pero la verdad aquí como promedio para este ejercicio no es que sea práctico y útil. Pero lo que sí se puede ver es que aquí en el promedio, con clic derecho, configuro y le digo que me muestre la suma. Temas fáciles, pero que requieren mucho más atención por parte de uno para poderlos expresar como se requiere. Chicos, hoy les finalizo clase tempranito y quedo pendiente para la próxima, sobre todo en este caso de las tablas dinámicas, poderles presentar ejercicios que podamos desarrollar en conjunto, que los podemos modificar. Pero si ustedes gustan y quieren, pueden con los ejercicios que les envié comenzar a cacharrear, ¿sí? Primer ejercicio que deben hacer es analizar el origen, los datos, ¿sí? Poder entender los datos aquí para que ustedes puedan comenzar a formularse las preguntas. Si yo no entiendo esta tablita, pues no voy a poder saber qué quiero preguntar, ¿sí? Pues eso es ejercicios para hacer. Mis chicos, hoy como algo raro, los dejo más temprano que de costumbre, ¿vale? Profe, disculpe una Bueno, pregunta. profe, Primero, gracias. gracias. A ustedes, Teníamos una, o tengo, profe, ¿aló? te escucho, te estoy escuchando. ¿Qué tienes que, perdón? No, es solo una inquietud y de pronto la hago en referencia, si está de acuerdo todo el equipo, los compañeros. Eh, la semana entrante, el martes y jueves, hay un tema de unas actividades que se van a estar dando aquí con la entidad. El martes hay unas reuniones de un tema de unas actividades con compensar, que son en las horas de la tarde. Y el jueves, que es 30, hay una reunión de gestión de toda la entidad, ¿sí? Que no va a ser aquí en la entidad. No sé si hay una opción de pasarla de pronto para el lunes o salvo otras cosas que estimen aquí o que usted pudiera ver, profe, para la clase que vayamos a ver la semana entrante. Por parte de ustedes, si les parece, podemos pasar clase del martes al lunes. Entonces, compañeros ahí, ¿qué dicen ustedes? Pues digamos, para mí estaría de acuerdo que la pudiéramos ver el lunes. No, No yo sé no si puedo, les, yo tengo asamblea el lunes, no puedo, tengo reunión el lunes. La del jueves sí es porque es el cierre de gestión, entonces ahí está el 100% de la entidad ocupado. Lo del jueves, lo del martes en la tarde no sé qué es, Es Julián. una de es unas actividades que creo que tenemos de las que se formularon con compensar de lo de los campeonatos. Y tengo entendido que hay una el Ah, martes que es con la programación que enviaron para una de esas actividades. Pero no, listo, no hay ah, problema. Si es el caso mío nomás, no, profe, ni más faltaba, se mantiene el martes y ya yo me pongo al día de otra manera, gracias. yo tampoco puedo estar el martes. Iván también nos dice que le queda complicado. ¿Alguien más tiene dificultades para el martes, chicos? Lidia nos dice que tampoco el martes. si yo soy el único, pues asisten el lunes y me cuentan, profe, me manda ahí el resumen y yo veo Pues espérate, te la estoy tratando de clase. hacer, estoy Sí, haciendo la que va a ver qué nos dicen. sí, yo no tendría problema. Luis Gracias, Beltrán, gracias, don Chillo. me tienes aquí en ascuas esperando que vas a escribir.
Chicos, por mí, martes o lunes no hay problema. Francisco Veo. Bueno, en contexto general, estoy viendo que la mayoría pueden el martes. Listo, profe, perfecto. Yo me pongo el martes al día con lo que sea eso, no hay lío. Gracias. Vale, vale, chicos, ya hicimos el arqueo. Y el martes hablamos qué hacemos con lo del jueves, ¿vale? No se preocupen. Muchas gracias a todos. Profe, También a todos gracias. ustedes, muchas gracias. Un Vamos excelente a día. hacer Hasta tareas. luego. Chao. Juicioso, chao.